Bueno, hoy estamos con la lección número 12 de la escuela dominical. Estamos con la pasión del siervo de Dios pagando el precio del pecado. Esa es la lección en la que estamos. Vamos a ir por favor al libro de Marcos capítulo 15 y ya solo nos quedaría el capítulo 16 para completar todo el estudio que hemos hecho domingo a domingo del Evangelio de Marcos. Marcos 15 del 1 en adelante. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Verso 6, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho, y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues? ¿Qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Estamos ya, como vimos en la lección anterior, el Señor había sido arrestado, había sido por la fuerza, según ellos, ¿verdad? Y el Señor más bien fue el que se entregó a ellos. Vimos que pasaron al concilio, eso lo vimos la semana pasada con el hermano José Robleto. Y estando ahí en el concilio, pues lo interrogaron, también lo golpearon, hicieron bastante burla de él. Y ahora, después de que tuvo, por decirlo así, un juicio con el concilio, y cuando hablamos del concilio estamos hablando de un grupo de principales del Estado de Israel en ese momento, principales sacerdotes, escribas, algunos que le llamaban ancianos también. Era un grupo, ¿verdad? También se conoce, y en otros pasajes, en otros relatos de los evangelios vemos que le llamaban Sanedrín. El Sanedrín, digamos que era un grupo de gente religiosa, pero que tenía poder civil hasta cierto límite, porque como todos sabemos, en esa época toda la región de Judea estaba bajo el poder del imperio romano. Entonces ellos tenían cierta autoridad en ciertas cosas. Bueno, ahora inmediatamente después de eso el Señor pasa la noche ahí, y al día siguiente muy tempranito se levantaron y lo que hicieron fue llevarle ante Pilato. En este cuadro vemos a Jesús, el Hijo de Dios. Por ahí va a aparecer ya Caifás, lo hemos visto, sumo sacerdote. Todo el Sanedrín, concilio religioso. También por ahí va a aparecer Poncio Pilato en este relato muy importante, lo de el gobernador de Roma. Después de que uno lee todo lo que pasó con Pilatos, a veces como que uno tiene cierta duda, ¿verdad? De que Pilato fue muy advertido, tuvo hasta miedo, dice la escritura, tuvo miedo de todo lo que estaba haciendo, pero al final lo entregó para que se cumplieran las escrituras. Pero Pilato se mostró más justo ante Jesús, porque de nada le podía acusar que los mismos del pueblo de Israel. Por eso el Señor dijo: mayor pecado les va a ser contado los que le entregaron Jesús a Pilato. Bueno, también está por ahí Herodes, aparece Herodes en este relato final de nuestro Señor camino a la cruz. Lo primero que vemos es que el juicio del Señor Jesús fue un juicio totalmente ilegal. Siempre que hay un juicio, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que se aplique la justicia.
Ojalá pronta y cumplida, como dicen, ¿verdad? Los abogados. Pero el Señor no tuvo una justicia porque de todo lo que le acusaron, todo fue fabricado, todo fue falso, los testigos eran falsos. Delante del Señor hubieron personas que quisieron hacerlo quedar mal ante los sumos sacerdotes, dando testimonios de cosas que, torciendo las cosas que el Señor había dicho cuando Él predicaba, le predicaba al pueblo, y ni aún así pudieron dar contra algo, porque los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, literalmente querían al Señor Jesús muerto. Pero como vamos a ver, no les era tan fácil poder hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos, aunque tenían cierto poder en lo civil, la pena de muerte solo estaba reservada para el gobernador romano, y era el único que podía decidir de la vida o de la muerte de cualquiera de los que vivían en esa región. Pero aún así, vemos cómo acusaban al Señor con como con una incitación tal que a Él lo acusaron ante el concilio, luego lo acusaron ante Pilato y también fueron a acusarlo ante Herodes. ¿Qué pasa esto de que es acusar, acusar, acusar? Nosotros tenemos un acusador sobre nuestra vida. ¿Ustedes saben quién es ese acusador? El diablo Satanás, el adversario. Es el acusador de su vida y de mi vida, ¿verdad? Pues bueno, eso lo entendemos, pero en el Señor Jesús, cuando estaba ante el concilio, se topó con religiosos que estaban realmente efusivos en cuanto a la insistencia. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque por más que le acusaron, por más que esforzaron en acusarse, no lo lograron. Voy a leer algunos textos, pueden anotarlos. En Mateo 26, 59, 60. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Eso es cuando después de todos los testigos que le pusieron, llegó Caifás y le dijo: ¿eres tú el Cristo? Y él le dijo: yo soy. El nombre del Señor, yo soy. Y como lo vimos, se rasgó las vestiduras, lo cual aprendimos que eso era totalmente en contra de la ley del Señor, que el sacerdote hiciera eso. No podía tocar sus vestiduras, eran sagradas, y aún así se rasgó las vestiduras el sinvergüenza de Caifás. Vemos también Marcos capítulo 14, 55, estamos haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada. Marcos 14, 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Estaban en una posición, ya tenían a Jesús, ya lo querían donde ellos estaban. Ya dice: ¿y ahora cómo vamos a hacer para deshacernos del Señor Jesús? Bueno, por supuesto que todo esto tenía que cumplirse tal cual había sido profetizado. Y lo importante es que nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo fue condenado sin pruebas. ¿Cuántos de los que hemos pasado en algún momento de la vida por los tribunales de justicia, por algún pleito de cualquier cosa, no sé, puede ser el choque de un carro o cualquier otra situación en los que hemos estado, algún problema con un vecino, y que lleguen y le pongan a usted un falso testigo? ¿Cómo se sentiría usted delante de un vecino que le ponga un falso testigo? Bueno, nuestro Señor vivió todo eso, pero la naturaleza humana, ¿qué es lo que quiere inmediatamente hacer? Defenderse, tratar de decir: no, eso no es así. Pero ¿qué vemos en el Señor Jesús? Él cayó, enmudeció, no dijo nada. Inclusive eso le maravillaba a Pilato, porque sabiendo que el tema era de vida o de muerte, decía: ¿cómo este hombre no se defiende a sí mismo? Qué cosas más increíbles. Vamos a ver ahora las acusaciones ante Pilato. Bueno, ya salieron del concilio, ahora se lo llevaron a donde estaba Pilato, que era un lugar que se llamaba el Pretorio. Pero bueno, eran tan santos
entre comillas, todos los sumos sacerdotes, que ellos no podían entrar a donde estaban las edificaciones romanas. Ellos no podían entrar ahí, menos que ya estaban por entrar en el día de reposo, en el Sabbat, y ellos no podían contaminarse. O sea, estaban respirando muerte contra el Señor Jesús, y oiga, la religiosidad de ellos no les permitía poner un pie adentro de donde estaba Pilato. ¿Sabe qué tuvo que hacer Pilato? Salir afuera, salir a la calle, porque ellos se quedaron, toda la multitud con Jesús a la calle. Él no entró. Ya después Jesús entró solo, pero este montón de religiosos no entraron. Bueno, vemos aquí que Pilato le dice, 15:2-3, y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? No, perdón, ante Pilato estamos en Marcos 15, sí. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te están acusando. Mas Jesús ni aun con eso respondió. Ahora, Lucas nos da en el relato, en el capítulo 23, verso 4 y 5, Lucas 23, 4, 5, y dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos, vea esa palabra, porfiaban. Ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea. ¿Desde cuándo alborotar al pueblo y enseñar la palabra de Dios es un delito? ¿Verdad? Pero de eso es lo que le estaban diciendo a Pilato. Pilato los estaba escuchando y estos decían: estos lo que tienen es una envidia, porque Jesús vino a removerles toda su religiosidad. Y ellos no hallaban de qué decirle. Y Pilato les decía: ¿de qué lo están acusando? Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Recuerda que él empezaba, ¿se acuerda cuando estuvimos estudiando? Que estuvo en Galilea, en la zona de Decápolis, cuando estuvo en la zona de lo que hoy es el Líbano, todo eso lo estuvimos estudiando. Bueno, ahora él ya estaba en la capital de Israel. Pero cuando dijeron ellos que era de Galilea, encontró la oportunidad Pilato de decir: me voy a salvar de esta, porque esto es jurisdicción de Herodes. Todos recordamos quién era Herodes, ¿verdad? Herodes era el rey de la zona de Judea, pero él era judío. Por decirlo así, era el rey de turno del pueblo, aunque tenía cierto poder, era un rey subyugado, ¿verdad? Era un rey que tenía que agacharle la cabeza al César. Entonces digamos que era un esbirro político de secuaz de los romanos, y tenía y ostentaba el título de rey. Entonces vemos que llevan a Jesús ante Herodes. Lucas 23, 6, 10. Voy a dar bastantes citas ahora para que podamos avanzar. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, viniendo Herodes a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿No se han preguntado usted por qué quería verle Herodes? Bueno, Herodes tenía ya en su conocimiento la fama de lo que había hecho el Señor Jesús. Usted se imagina que Jesús, después de haber alimentado a 5,000 personas, después de haber alimentado a otros 4,000, ¿verdad? De todas las cosas que le dijeron que resucitó a un lado. O sea, este hombre estaba con ganas de escuchar a este hombre y quería verle, pero dice: porque había oído, estamos en el 8, muchas cosas acerca de él, y esperaba verle para hacerle alguna señal. Qué cosa más triste cuando yo veo esto. Él en ningún momento dijo: ¿con qué poder hace esas cosas? A él lo único que le interesaba era el show, tal vez de ver que Jesús sanaba a un paralítico, y nunca se ocupó del poder que está detrás de quien hizo que se levantara el paralítico. ¿Cuántas veces las personas simplemente ven las cosas? No sé si le ha pasado hasta alguna vez que le han dicho: hermano, ore por mí, es que Dios a usted lo escucha, es que Dios, usted está ¿Le han pasado eso alguna vez? Sí.
como que si no pudiéramos ahora tener libre acceso ante la presencia de Dios y cualquiera poder estar delante de Dios. Bueno, porque esas personas no están confiando en Dios. De repente vieron que esa persona pudo ayudar a otra y dijo, no, mira, Dios está con esa persona, voy a pedirle a esa persona, pero ¿por qué no le hablan a Dios, que es el que le da la unción a esa persona? Y no buscan la persona. Eso es lo mismo lo que le pasó a Herodes. Herodes quería que hiciera una señal, pero estaba su corazón lejos de querer buscar al Dios Todopoderoso, que es el que hace los milagros. Bueno, verso 9. Y entonces Herodes le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. O sea, se lo aguó la fiesta. ¿Cómo se lo aguó la fiesta a Herodes? Herodes quería ya interrogarlo a él y el Señor nada le respondió. ¿Cómo es que decían la frase de los antiguos? A palabras necias, oídos sordos. El Señor no le prestó atención a todo lo que estaba diciendo este hombre. Verso 10, vean nuevamente. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Esa es la palabra que andaba buscando hace un rato. Con gran vehemencia. No perdían oportunidad de estarlo acusando y acusando. Bueno, y Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. No es que lo vistió con ropas elegantes y finas para honrarlo, todo lo contrario, era para humillarlo. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes. Me llamó mucho la atención ese pasaje aquel día, porque andaban enemistados entre sí. O sea, con ocasión de la situación del Señor, este par de personajes se hermanaron. Bueno, ya vimos entonces un poquito que el Señor fue acusado, con testigos falsos, que aún no encontraban ninguna forma de poderlo enviar a la muerte, y el mismo Pilato también no fue convencido por parte de los sumos sacerdotes, pero de algo tenían que acusarlo. Y de donde ellos se agarraron fue cuando Jesús, que es la verdad, como vamos a ver ahora, le dijo, yo soy. Entonces de ahí se agarró Caifás y los principales sacerdotes para ir donde Pilatos y decirle, es que este hombre se está proclamando rey, y claro, no hay más rey en ese momento que el César romano. Entonces no estamos hablando de ningún dios, porque dentro del Imperio Romano se permitía que cualquiera pudiera tener todos los dioses que quería. Si usted quería tener 50 dioses, al César le daba igual. Lo único es que dentro de uno de sus dioses era él. César tenía que ser adorado como Dios. A él no le importaba si usted tenía más, pero él tenía que estar ahí en esa lista. Bueno, vamos ahora a Juan capítulo 18, verso 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces se agarraron de eso para tratar de convencer a Pilato. Ahora, la muerte del Señor Jesús estaba ya profetizada, cómo tenía que morir nuestro Señor. O sea, no fue una cuestión de que el Imperio Romano estuviera ahí para crucificarle. Es que en la sabiduría y en la omnisciencia eterna de nuestro Señor, ya el Señor sabía. De hecho, cuando Jesús estaba en su ministerio, así lo había dicho. Vamos a ir un momentito a Juan 3:14, que habla sobre la forma en que iba a morir el Señor. Él habló y dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tiempo no podemos ver, pero en el Antiguo Testamento está el relato cuando el pueblo desobedeció y Moisés le levantó una asta con una serpiente de bronce, y todos los que miraban hacia arriba eran sanados de las mordeduras de las serpientes. Bueno, el Señor tomó esa figura y dice: el Hijo del Hombre va a tener que ser levantado para que todos puedan verlo hacia arriba. Y bueno, murió crucificado en un madero. Dice Juan 12:32, por favor, Juan 12:32, 33, dijo Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Al Señor Jesús no le sorprendió el hecho de que Él tenía que pasar por la cruz. Ya Él sabía que iba a ser crucificado. Se lo había dicho a sus discípulos. ¿Y por qué? Bueno, vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. En la ley de Moisés estaba escrito que dicen: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, la muerte en un madero dentro de la ley de Moisés era una maldición. Y el Señor se hizo maldición por usted y por mí. Como hemos visto, siendo inocente, sin nada de lo que le acusaron fuera verdad, el Señor decidió hacerse maldición en el madero. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tal vez usted y yo no vimos ni tuvimos que alzar la cabeza porque no vivimos en el tiempo de Jesús para verlo colgado ahí, pero tenemos que estar mirando a Cristo siempre hacia arriba, donde está el Señor sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces más bien hacemos las del avestruz? Vemos todo para abajo, caminamos para abajo. Pero el Señor dice que tenemos que levantar nuestra cabeza, tenemos que ver hacia las cosas del Señor. Por más difícil que sean las circunstancias, nuestro socorro, ¿de dónde vendrá? De nuestro Señor Jesucristo, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, cuando Pilato estaba interrogando a Jesús, hay dos temas que son primordiales. Uno tiene que ver sobre lo que significa el título que se le dio de rey de los judíos, por el cual acusaron a nuestro Señor de sedición. Sedición fue el crimen por el cual admitió a regañadientes Pilato, porque sedición es cuando un grupo de personas se alza, ¿verdad?, para enfrentar a un gobierno que está legalmente constituido y quiere quitarlo, ¿verdad?, y ponerse. Entonces, estaban diciendo: este Jesús va a venir y va a levantar un ejército y va a derrocar a Roma. Según los principales sacerdotes, eso es lo que le estaban diciendo a Pilato. Entonces el Señor le aclara a Pilato algo muy importante y que es vinculante para nosotros, porque el reino del Señor, cuando Él vino la primera vez, no es un reino terrenal, no es un reino espiritual. ¿Sí? Amén. Veamos en Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Ya le habían pasado o le habían dicho a los sumo sacerdote que ese era el título que él se estaba arrogando y por lo tanto era digno de muerte. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Claro que se lo habían dicho otros. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino
no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces le aclara, y Pilato se quedó como meditando, ¿de qué está hablando este hombre? Si entonces él no es rey de la tierra, ¿cuál es el problema con el César? Si su reino no es de aquí, es un reino espiritual. Recuerde que los romanos también tenían una religiosidad muy profunda, o sea, adoraban a muchos dioses y pensaban en muchas de estas cosas. O sea, pero a ellos lo que les importaba era realmente si era un líder militar, si iba a ser una persona que se iba a enfrentar a ellos. Pilato entendió que no. Entonces llega en el 37 y le dice Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le hace una pregunta, ¿qué es la verdad? Le hizo la pregunta cuando el Señor había enseñado que él dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿verdad? Y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Qué cosa más bonita de que el Señor, en medio de la circunstancia tan seria en la que estaba, Él se tomó su tiempo para explicarle a Pilatos. Esto no lo vemos en ninguna película, ni tenemos que estudiarlo para vernos a Jesús teniendo una conversación con Pilato, y es una conversación bien profunda. Le está diciendo que él sí es rey, ¿verdad? Tú lo dices, pero al mismo tiempo le está diciendo, no soy rey de aquí. Mateo 2:2, vea qué importante sobre el título, porque vamos a ver que el título del rey de los judíos quedó enmarcado en 3 lenguas diferentes en el madero en el cual él fue crucificado. Y vamos a ver esa parte más ahorita. Pero en Mateo 2:2, con ocasión de cuando el Señor estaba recién niño, dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El Señor siempre se identificó como el rey de los judíos. Aun cuando estaba bebé chiquito, ya los sabios del oriente lo reconocían como rey de los judíos. Él nunca dijo cuando estaba predicando, yo soy el rey de Israel, ¿verdad? No lo dijo, sino hasta el final cuando se lo dijo a Caifás. Lucas capítulo 19, verso 37, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos estaban gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, el tema del Señor como rey es que desde que Él nació hasta que Él murió, siempre tuvo la marca de ser el Hijo de Dios, el Rey de la tierra de Israel y el Rey de reyes y Señor de señores. Vemos Juan 14:6, ya lo leímos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor se dijo que los que son de la verdad escuchaban la voz. Nosotros tenemos que caminar en la verdad porque ¿qué es lo opuesto a la verdad? A ver, les quiero escuchar, ¿qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Dónde está la verdad? En Jesucristo. En el enemigo no. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Queridos hermanos y hermanas, de algo tenemos que cuidarnos nosotros como cristianos, es de no mentir.
Pareciera que la mentira está como en la lista de los pecadillos más, ¿cómo es que le dicen? Los pecadillos blancos más, no hay pecadillos blancos. Pecado es pecado delante del Señor. Y si nosotros practicamos la mentira, ¿qué dice el Señor? Que el Padre de nosotros, ¿quién es? Yo no quiero que me digan que mi papá, que mi tata es el diablo, jamás. Pero si soy un mentiroso y practico la mentira sistemáticamente, literalmente la Biblia dice que mi padre es el diablo, por la mentira en la que estamos nosotros cayendo. Tenemos que cuidarnos, aunque sea mentirillas blancas que dicen, eso no existe, hermanos. Caminemos en la verdad. Dice la Biblia que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Ya más que eso, pues no conviene. Entonces es más fácil decir, a veces por compromiso, a veces por una situación incómoda, se nos sale una mentira, pero es mejor decir, no hermano, gracias, o decir, sí hermano, gracias, y con eso estaremos caminando con el Señor. El Señor fue después de esto brutalmente escarnecido. Después de las acusaciones, después de las conversaciones, ya cuando Pilato tomó la decisión de enviarlo, podemos ver que fue escarnecido, sí, por los del concilio. En el verso 64, Marcos 14, 64, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos condenaron declarándole ser digno de muerte. Y dice, comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y decirles, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Herodes también lo escarneció, como vimos ahora. Ante Pilato, Juan 19, en el relato de Juan 19, empezando en el versículo 1, Juan 19, 1, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y aún así lo golpeó, lo bofeteó, lo hirió de una manera brutal. ¿Y por qué el Señor sufrió todo ese castigo? Todos lo sabemos. Porque Él tenía que sufrir tal cual como estaba profetizado en Isaías 53. Lea usted con calma el libro de Isaías 53. Pero dice literalmente el profeta, muchos siglos antes de que el Señor sufriera, que dice que Él fue molido por nuestros pecados. Y que nosotros fuimos la causa de que Él fuera herido y nuestros pecados hicieron que el Señor fuera molido. Así estaba profetizado. Yo no sé qué hacen hoy, con todo respeto, ¿verdad? Los hermanos judíos, bueno, hermanos no son en este momento, ¿verdad? Pero los judíos con el Salmo, con Isaías 53, es del principal profeta, uno de los principales profetas judíos, ¿verdad? Y el Salmo 53 habla del Señor Jesús, todo lo que pasó, y aún así yo no sé qué hacen ellos con toda esa palabra que está profetizada. Simplemente se la brincan, no quieren escuchar. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Bueno, Juan capítulo 19, verso 19 también, Juan 19, 19 dice, escribió también Pilato un título que le puso sobre la cruz, la cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Estaba acostumbrado que cada vez que alguien tenía que morir en la cruz tenía que decir cuál era el delito por el cual estaba por el cual estaba colgado esa persona. Aquí robó, violó, asesinó. Bueno, pues el delito que le pusieron al Señor es, este es el Rey de los judíos. Y eso lo que hizo fue enfurecer a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en el 20 leemos, y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y le dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos.
Mire, al final prevaleció la soberanía de Dios al dejarle el título, porque ellos querían ponerle todo lo... Este dijo que era el rey de los judíos, pero al final el crimen por el cual Pilato lo puso fue: este es el rey de los judíos. Entonces le dijeron: no escribas, Pilato, no pongas rey de los judíos, sino que ponga, él dijo, soy rey de los judíos. Entonces Pilato les dijo: lo que he escrito, y así se quedó. Vea que desde que el Señor nació hasta que Él murió, quedó impregnado, ¿verdad?, el sello del Rey de Israel. ¿Qué cosas más interesantes vemos en este pasaje? Bueno, lo último que vemos para terminar es como ya el Señor en la agonía, en el tiempo final, cuando Él fue crucificado. El Señor crucificado dice que fue crucificado a la hora tercera de la mañana. Eso más o menos es como las 9 de la mañana, o sea, el Señor fue crucificado en la mañana. Hubo un tiempo de angustia de Él hasta el mediodía. Al mediodía dice que todo el lugar se oscureció, o sea, cuando estaba el sol en lo mejor es cuando vinieron las tinieblas a ese lugar, y estuvo oscuro de las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde. Y donde hay más claridad en el día es cuando estaba oscuro. Y el Señor a las 3 de la tarde, ya después de que Él estaba padeciendo muchísimo, vamos a ver eso en el verso 33, cuando vino la hora sexta. Esa hora sexta, según el conteo del tiempo para los judíos, es como las 3 de la tarde de nosotros. Y hubo tinieblas sobre toda la tierra, esa fue el mediodía, disculpen, sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otro relato en Mateo se traduce como Elí, Elí, ¿verdad? Es porque uno está en arameo y otro está en hebreo. En Marcos está en hebreo, pero la segunda parte sí está en lenguaje arameo, que es lama sabactani. Está en modo de pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo hago una pregunta a todos aquí en la clase. ¿Ustedes creen que Jesús literalmente fue abandonado por nuestro Señor Dios Padre? ¿Sí o no? Hermana, en ese momento sí, el Señor quedó espiritualmente hablando separado del Señor. Él no perdió en su divinidad, ¿verdad? Él no perdió su sustancia, pero en ese momento el Señor tuvo una ruptura. Lo leímos en el Salmo que acabamos de leer al inicio del servicio, ¿verdad? El Salmo 22, anótelo para que lo pueda repasar, todo lo que profetizó por inspiración del Espíritu Santo el salmista. Y bueno, entendemos que cuando el Señor se separó en ese momento, Él ya tenía el peso del dolor físico. Pero lo más difícil de nuestro Señor fue llevar el pecado de toda la humanidad, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Muchos hombres en la antigüedad fueron crucificados y también tuvieron agonía y murieron. Pero ¿qué hace diferente el caso de nuestro Señor Jesús? Que Él tenía la separación total, el pecado horroroso de toda la humanidad sobre sus hombros. Eso a nivel interno espiritual, lo leímos acá, lo vemos en el en Isaías 53. Él fue molido por dentro y Él hace ese clamor: Elí, Elí, o como lo vemos aquí en esta versión: ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34 dice: Eloí, oh Eloí, lama sabactani, que traducido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando la esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad,
veamos si viene Elías a bajarle. Yo no puedo realmente ponerme a imaginarme cómo estos hombres, viendo todo lo que estaban viendo, todas las cosas que hizo el Señor, porque Él demostró ser el Hijo de Dios. Y ahí, en el momento donde lo ven sufriendo, aún así, decían algunos de los principales, a otros salvó. No puede salvarse a sí mismo. Es más, si lo vemos que se baja de la cruz, nosotros vamos a creer que es el Hijo de Dios. Así está escrito en la palabra. Ellos decían que se baje y así vamos a creer. Gracias a Dios que el Señor no se bajó. ¿Sí, amén? Él se mantuvo hasta el final por amor a usted y por amor a mí. Termino con este versículo, 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué cosa más bonita de saber que el Señor, sin haber cometido ninguna falta conforme a la ley y conforme a todas las ordenanzas del Señor, Él se hizo pecado en ese momento. En el momento que Él clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Y se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Podemos seguir hablando sobre tantas cosas que pasaron con ese momento de la crucifixión. Ya hemos hablado de los dos que estaban crucificados con Él, ¿verdad? Los dos ladrones, y que uno se arrepintió. Podemos hablar de tantas cosas que ocurrieron, los terremotos, que el velo se rasgó, pero entendemos que esa es la culminación de todo el ministerio que el Señor vino a hacer acá. Y hoy en día lo entendemos, lo conocemos. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Creerlo, aceptarlo en la fe. En la fe, porque el Señor no solo fue crucificado para morir, porque si hubiera quedado la historia hasta ahí, en vana sería nuestra fe. Dice el apóstol de que lo que nos importa es que el Señor se levantó de la tumba con gran poder y con gran gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias por el sacrificio, Señor, que hiciste. Hoy hemos tenido la oportunidad, Señor, de volver a leer lo que nos dejaron los evangelistas, de todo lo que tú padeciste, Señor, en ese momento. Que aún la relación preciosa de comunión del Hijo y el Padre, Señor, por un instante, Señor, por el pago del precio que era demandada por la justicia eterna de Dios, es que moriste por nosotros, derramaste tu sangre por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque a través de ese gran sacrificio es que hoy tenemos vida, y vida en abundancia, y vida eterna para estar contigo cuando tú regreses por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.